Decía el bosquejo de este capítulo 13. Primero vemos cómo la iglesia, ¿cuál iglesia comisiona a Pablo y a Bernabé a este viaje misionero? La iglesia de... ¿Dónde se encontraba? Antioquía. De Antioquía. ¿De cuál? Antioquía de Asia. De Siria. ¿O de Siria? Siria. Ok, pon ahí un momentico el mapa. Ok, ahí vemos a Antioquía allá. Ya no tenemos para señalar así como el... No, sabía. Por ahí está. No te me vayas, Jaime, deja allá lo que está allá. Ah, iba a apagar la luz. Ok, está bien. Se apagó. Gracias. Perdona que está interrumpido ahí. Está por aquí. Por allá. Con el mouse lo tenía por allá. Con la pupila arriba. No, por allá. Mira allá. No, Jaime, no. Fíjate. Ok. Entonces, ahí está. Ustedes la ven ahí, ¿verdad? Sí, Sí. Antioquía. Ahí mismo. Y acá hay otra Antioquía. Entonces, ahí salen desde ahí en su primer viaje misionero. Así que era una iglesia misionera. Tenía 5 misioneros, profetas, maestros, ¿verdad? Que eran parte de la congregación. Y era de entenderse, pues, si es una iglesia misionera, una iglesia que preparaba y entrenaba a personas para ir al campo misionero. Ok, entonces vemos que regresa el slide, Jaime. Dice que entonces la iglesia de Antioquía comisiona a Pablo y a Bernabé y ellos zarpan hacia el primer lugar de su viaje, que es a Chipre, que era la ciudad natal de ¿quién? De Simón, de Chipre. De los dos, ¿de quién era la De ciudad? Bernabé. De Bernabé. O sea, Bernabé era de Chipre. Había nacido en Chipre, no era gentil, pero nació allí, en esa ciudad. Chipre. Entonces, vamos a ver, vimos la semana pasada lo de la sinagoga, los judíos, ¿verdad? Y vamos ahora en adelante a ver ya el viaje misionero de Pablo, ¿ok? Antioquía de Pisidia. Ok, vamos a ir aquí al libro de los Hechos, capítulo 13, y vamos a leer a partir del versículo 4. Dice aquí: Bernabé y Pablo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucía. Pon el mapa ahí. ¿Verdad? Que está... No, ese es el segundo. Primero. Ok, ven, Chipre es una isla. Separada. Ahí que está abajo. No sé si apareció o no apareció el punto. Entre Egipto y... Ok, ahí, aquella que está acá abajo, ve que los rojos salieron, fueron entonces a esta ciudad. Casi se puede decir que atravesaron la isla. Y todo esto es caminando, en camello, en esos transportes que pueden haber. La mayoría de veces el tiempo era caminando. Así que vemos que van hacia el otro extremo de la isla, que se llama, según nos va narrando aquí Lucas en el capítulo 13, van de Salamina. Van entonces de Seleucía, regresaron navegando a Chipre a llegar a Salamina. Predicaron allí la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan como ayudante. Así que tenían a Juan como ayudante, ¿verdad? Ahí mismo, ahí. Fueron allá, después fueron al otro extremo, a Pafos, si no me equivoco. Si no logro ver de aquí bien, es Pafos, ¿verdad? Ajá, fue el otro extremo. Ok, ahí está. Entonces, aquí en esta ciudad, donde ellos llegaron, ¿verdad? Aunque iban hacia Asia Menor, ellos, donde quiera que llegaban, iban y hablaban la palabra de Dios. O sea, no se detenían por el propósito final. Dicen, bueno, vamos a hablarle de Cristo nada más que cuando lleguemos a Asia Menor o a la región de Galacia, como se le conoce también, ¿verdad? Ahí ellos dijeron, bueno, por cada región que pasemos, por cada ciudad que pasemos, pues vamos a ir hablándole de Cristo a la gente. Fíjense que dice aquí que ellos pasaron a la sinagoga. Por tanto, ellos estaban predicándole tanto a gentiles como a judíos. La costumbre de Pablo entonces era ir a la sinagoga. Era donde más personas iban. Era donde las personas eran de tradición judía. Ellos también querían hablarles a ellos de Cristo.
O sea que iban al lugar correcto para hablarles a la gente del mensaje de Cristo, o que Cristo completa todo el mensaje que ellos conocían del Antiguo Testamento. Así que su estrategia misionera es: voy primero a la sinagoga, le hablo a ellos, y después, cuando se termine el tiempo de la sinagoga, cuando salga de la sinagoga, Pablo no decía, bueno, ahora voy a descansar, voy a irme a ver un juego de fútbol o a hacer otra. No, él salía de la sinagoga, de su actividad religiosa con los contemporáneos de él en cuanto a su tradición, pero iba también después a hablarles a los gentiles. O sea, él dedicaba el día del reposo para hablar de las cosas del Señor con ambos grupos, y también entre semanas, no cabe duda. Y se recorrieron la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Así que, ¿quién era el gobernador de la ciudad o de la isla de Chipre o de Pafos? Sergio Paulo, ¿verdad? Perfecto. Entonces vemos que este gobernador era una persona, dice que era inteligente, ¿verdad? Era un hombre culto, quería aprender. Y se mandó llamar entonces a Bernabé y Saulo. En este caso Bernabé va primero, porque es el que está dirigiendo la expedición, porque es el que conocían en Antioquía. Pablo se une a él, o ambos se ponen de acuerdo y se unen, y Bernabé es el que va guiando la travesía o la expedición hacia la región de Galacia, en este caso. Ok, entonces seguimos. Dice entonces que allí entonces se encuentran con este gobernador que está interesado en escuchar la palabra de Dios, pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. ¿Verdad? Había este hechicero en la ciudad de mucha influencia en la parte de ejecutiva de la isla, que era el gobernador, y trataba de inculcarle sus creencias, sus mitos, sus fábulas, su hechicería, y él estaba convencido. Pero cuando Pablo viene a la ciudad, se entera él de Pablo y Bernabé, que estaban trayendo la verdad, una enseñanza muy clara y sencilla de quién es Dios y cómo poder encontrar a Dios y encontrarse con Dios, pues entonces también él llama a Bernabé y a Pablo para que converse con él. Eso indica también que en esta época de la historia, ¿verdad?, las personas que eran inteligentes eran personas que les gustaba escuchar de todo, o se catalogaban las personas inteligentes que escuchaban de todo tipo de religiones, y era parte de la cultura también romana. Ellos eran sincretistas, o sea que creían en muchos dioses, en muchas religiones. Ellos siempre querían escuchar algo novedoso, ¿verdad? Y algo que el hechicero, Elimas, le había compartido en varias ocasiones, ya era algo viejo para él. Pero cuando llega Bernabé y Pablo a la isla de Pafos, entonces era algo novedoso y él quiere escuchar eso novedoso. Eso que es algo diferente a lo que Elimas le estaba hablando a Jesús. Preguntita que ustedes tengan aquí, referente a lo que leyeron en su casa, en el libro o en el bosquejo que les compartí. ¿Alguna preguntita? ¿Ya cuántas veces han leído Hechos ya? Amén, la felicito entonces. Fuerte aplauso ahí para entonces. Amén. Mientras más uno lee el libro, más uno lo entiende y se percata de toda esta narrativa que hace Lucas de este primer viaje misionero. Ok, si vamos a ir al bosquejo, vamos a ir a la página 2, al final, dice el primer viaje misionero, del 13:4 hasta el 14:28. ¿Ya? Dice el versículo, dice aquí el bosquejo, del 4 al 12 están en Chipre. Dice, los misioneros aplicaron las reglas, con el tiempo llegaron a ser un sello personal, primero a los judíos y luego a los gentiles. Lucas nunca menciona los efectos del mensaje predicado por los misioneros, simplemente dice que fueron a tal ciudad, fueron a la sinagoga, le hablaron de Cristo y después fueron a otra ciudad y hicieron lo mismo, iban a la sinagoga y le hablaban a los gentiles.
Pero en esta parte, o sea, en el comienzo del viaje, Lucas no nos dice cuál fue los efectos que hubo en la isla de Pafos, ni cuál fue el efecto que hubo en Chipre. Simplemente nos menciona que predicaron la palabra de Dios. Ok, ahora vamos del 6 al 7, ¿verdad? Dice, recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, ya lo habíamos hablado con Sergio Pablo. Algunos piensan que de esta experiencia que Pablo tuvo con él, adoptó el nombre de él, que es un nombre griego, Paulo o Pablo, que es lo mismo. Algunos piensan que lo haya adoptado para identificarse con los gentiles. Una estrategia que hoy hizo Pablo, ¿verdad? Y era muy común también. El nombre Pablo significa pequeño. Él también dijo entre los apóstoles, yo soy el más pequeño. Fui como alguien apellidizo, alguien que llegó de último, soy el menos digno de llamarme apóstol. Y el nombre Pablo significa una persona pequeña, no solamente en estatura, sino también en condiciones espirituales, emocionales, se considera menor que los demás. Así que dice tal vez, piensen algunos, no lo dice la Biblia, piensan que Pablo, para identificarse, como Dios lo llamó a los gentiles, adoptó este sobrenombre de pequeño, pensando que él era una persona pequeña en comparación con los apóstoles y con la vida espiritual que ellos tenían en ese entonces. Vemos cómo entonces Pablo usa estrategias para alcanzar a su cultura, ¿no es así? Ya no es ningún pecado que Pablo haya adoptado el nombre, se haya quitado Saulo y haya adoptado el nombre de Pablo, ¿verdad? Para identificarse con el grupo a lo cual Dios les envió. Después, más adelante, nos damos cuenta que Dios le revela a Pablo que el enfoque de él no debe ser a los gentiles, para eso lo va a hacer Pedro y los demás que están en Jerusalén, sino su enfoque va a ser principalmente a los gentiles, no a los judíos, como Pedro, que fue a los judíos. ¿Okay? Pero después, cuando él lo sabe, ¿no? El propósito para el cual Dios lo había llamado al ministerio es para ese grupo específico. ¿Verdad? Como hay personas que son llamados para los adultos, para los jóvenes, otros para los niños, otros solamente para una raza afroamericana, otros para los de habla los rubios, otros para los italianos, otros que están para los alemanes, otros para los hispanos, para los centroamericanos. En fin, Dios pone en el corazón de la persona un enfoque hacia un grupo. Eso no quiere decir que ninguna de estas personas no le hablen a otras personas de otras nacionalidades, grupos étnicos. Pero Dios lo enfoca hacia los gentiles. Eso no implica que él no le hablara a los judíos. Por eso él iba a la sinagoga, porque sabemos por la carta de los romanos que él también estaba muy interesado en que su nación, Israel, también llegara a conocer a Cristo como el Mesías verdadero. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces vemos cómo él adopta un nombre que describe una personalidad, que al hablar con un gentil le dice, ¿cómo tú te llamas? Yo Pablo. Ya ellos saben que estaba diciéndole. Para nosotros Pablo es igual que Pedro, que María, que José, no nos dice nada. Tenemos que seguir preguntándole, ¿y quién te puso ese nombre? ¿Y tu papá se llama también Pablo? O hay muchos Pablo en tu familia, tú eres Pablo primero, Pablo segundo, Pablo tercero. Ya tenemos que estar investigando. Para el tiempo de Pablo y su cultura, los nombres ya era prácticamente, la persona podía tener un perfil de quién era él o por dónde venía la persona. O sea, cuál era su identificación, era parte de su nombre. En el tiempo de hoy, como dijimos, no identifica nuestros nombres por nada. Ok. Seguimos entonces en este viaje misionero, que ahí está. Salimos de Antioquía con Pablo y Bernabé, con Bernabé y Pablo. Nos fuimos a la ciudad que se llama Seleucia, ¿verdad? Y de que está allí en Chipre. Después fueron a Salamina, allí predicaron en la sinagoga y siguieron camino hacia allá, hacia Pafos, que es una islita chiquitica que está también ahí por Chipre. Pertenece a Chipre, pero es bien chiquitica. Así que posiblemente todo eso lo hicieron a pie o en camello o en un burro, quién sabe. Lo más posible, no por tierra, no.
fueron todos por tierra. Ya después ahí de la isla de Pafos, sí, partieron por mar, en un barco, hacia la ciudad, si no veo aquí, me equivoco, Perge. ¿Verdad? ¿Es Perge que se ve acá? Sí. Ok, es Perge. Ok, después seguimos ahí. Vamos aquí a la Biblia. Estamos en el versículo 9. Dice, entonces Saulo, o sea, vemos que ahora Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, tienen una conversación con este gobernador Sergio Paulo. Y dice entonces el versículo 9, entonces Saulo, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego por algún tiempo. No podrás ver la luz del sol. Pablo era una persona bien celosa, así como dice en Filipenses 3, ¿verdad? Del 5 al 6, que él era muy celoso de la ley, también era muy celoso de Cristo y de las enseñanzas de Cristo, a tal punto que a este hombre, ¿verdad? Le dijo, hijo del diablo. Ese que era el puertorriqueño, que está por fallecer ya, sino que falleció. No, el otro, Gigi Ávila, ¿verdad? Él le dijo, así lo confrontó, tú eres hijo del diablo. ¿Por qué? Porque estás mintiendo, estás cambiando el evangelio de Cristo. Eso no es verdad. Y él lo confronta y le dice, Pablo era bien fuerte, era muy directo, él no daba mucha vuelta a la gente, por ese mismo celo que él tenía la verdad. Y claro, cuando usted está seguro de la verdad y la está viviendo, usted puede confrontar hacia la gente. ¿Ya? En ese caso, Bar Jesús o Elimas no podía decirle, no, pero tú estás diciendo eso, pero no estás viviéndolo. Él lo estaba viviendo. Él estaba hablando del sufrimiento de Cristo y él estaba sufriendo con Cristo por causa del evangelio. Por eso que le dice, lo que estás haciendo es incorrecto, es cosas de Satanás. Estás tratando de desviar, entorpecer la obra de Dios al tratar de desviar a una persona hacia la mentira. ¿Y es obra de quién? De Satanás. Así que nosotros a veces, esta vez Elimas, con buenas intenciones, quería enseñarle su religión a Sergio Paulo, pero vemos que su buena intención era parte del trabajo, de la influencia de Satanás sobre la vida de este gobernador y por tanto sobre toda la isla de Chipre y esta isla de Pafos. Así que muchas veces nosotros también podemos tratar de decirle a alguien, a la gente, ¿verdad? Algo que no enseña la Biblia. Podemos estar mostrándonos que estamos recibiendo la influencia de Satanás y trabajar para él consciente o inconscientemente. Él lo hacía consciente, ¿verdad? Pero a veces lo hacemos inconsciente. Y si usted nota, muchas veces el Satanás hace influencia. Claro, en este caso dice, tú eres hijo de Satanás porque Pablo, por las cosas que él vio en él, no había ningún fruto de una conversión, ni posiblemente fuera convertido, ni posibilidades de que se convirtiera. Por eso dijo, tú eres un hijo de Satanás. Así que Pablo lo juzgó, ¿verdad? Le indicó que era hijo de Satanás, no era un hijo de Dios y que no iba a hacer. Así que no hubo una conversión en la vida de este hombre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengamos? Usted nota, la Biblia siempre nos trata de llevarnos al conocimiento, que tengamos cuidado qué decimos de Dios. Si no te nota, si quieres que lea la Biblia con ese pensamiento de Dios a través de la revelación, que siempre tengan cuidado lo que ustedes estén diciendo, porque si no dicen la verdad por querer ayudar a la gente o por querer motivar a la gente en la vida espiritual, ustedes están haciendo el trabajo de Satanás, están entorpeciendo la obra de Dios. Por querer hacer una cosa buena, puede ser que estemos embarcando a la persona. Por eso hay que asegurarse de que esté en las Escrituras. Si no, mantenga silencio. Mucho el dolor, pero usted no puede, por quitar el dolor a la persona, mentirle. O para que la persona sea feliz, mentirle tampoco. ¿Ok? Entonces no podemos mentir porque la persona se sienta bien.
Y nuestra tendencia es que la persona se sienta bien, cambie su situación, cambie sus sentimientos, pero no puedes mentirle. Porque si no, como dice Pablo aquí, estamos obstaculizando la obra de Dios. Estamos entorpeciendo la obra de Dios. Digamos la verdad de lo que dice el Evangelio. Ok, pregunta que tengamos aquí. Dice que nunca dejará de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti. Se queda ciego y al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad. Y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. A ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Si usted nota, él ve un milagro, ¿no es así? Sí. Pero Lucas no dice que el milagro fue lo que lo convirtió a él. Él creyó la enseñanza. ¿Qué dice ahí? Déjalo ahí. De la doctrina del Señor. ¿Qué dice? Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. O sea, él estaba maravillado de las enseñanzas, porque dice Lucas, resalta que es una persona inteligente. ¿Verdad? Así que aunque él tal vez se enteró de que este hombre, Bar Jesús o Elima, se quedó ciego en la oscuridad y lo estaban llevando de la mano, lo que lo asombró a él y lo que le hizo creer fue en el mensaje. Si usted nota, entonces el énfasis de Lucas, 30 años después, es en la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Los milagros eran muestras para llamar la atención. ¿Verdad? No había todo lo que tenemos ahora para llamar la atención. Por tanto, Dios usa este evento en la vida de Sergio, Pablo, para llevarlo al conocimiento de Cristo. Creyó en las enseñanzas. Así que el Espíritu Santo obró sobre la vida de este hombre. Lucas no es un cronista, o sea, no lleva la vida de la gente, más bien era un cronista en cierto sentido de Pablo y de sus viajes. Pero todas esas personas que fueron conociendo el Evangelio, Lucas no nos sigue porque no era posible de hacerlo, como en el tiempo de hoy que está el internet, Facebook y tantas cosas, y usted se hubiera enterado que hubiera pasado con Sergio Pablo. Pero sí nos habla Lucas del efecto en el individuo de la salvación o del mensaje. Cuando la persona escucha el mensaje y el Espíritu Santo actúa, la persona cree. Y si nota, Lucas nos exalta lo que él creía antes. ¿Qué creía antes él? En la magia, en la hechicería. Y ahora, esa era su creencia. Eso es lo que se le llama conversión. Hay un cambio. Cambia nuestro sistema de creencia, que era muy bueno para él, ¿no era así? Desde el punto de vista de él, un sincretista, que todos los dioses son buenos y que todos los caminos van hacia Roma perfectamente, esto era aceptable, era parte de su vida, era parte de lo que gobernaba en él. Es más, él se movía en ese medio para llevar a función su labor. O sea, no era algo que era ajeno, que le enseñaba a este hombre, Elima o Jesús, y que él decía, ok, está bien, yo te escucho, pero yo no practico esas cosas. Era parte de él. Y ahora dice que entonces, era parte de él. Y ahora dice que deja estas enseñanzas de lo que era hechicería y la magia como parte de su vida, todo lo que estaba en referencia, que era el dinero, el poder, la familia, la prosperidad, todo por ahí para allá. La felicidad. Todo dependía de estas enseñanzas, porque eso es lo que promete todas estas religiones. ¿Ok? Perdón, eso es lo que ayuda a uno a entender por qué no se maravilló de la ceguera de Elimas, porque estaba acostumbrado a la magia, a estas cosas que pueden aparecer o desaparecer. Exactamente. O sea, sabiendo que él estaba acostumbrado a ver eso, no era la ceguera de Elimas lo que lo llevó a la conversión. Exacto. Que en el tiempo de hoy la gente piensa que es parte de la conversión. ¿Me entiendes? Si yo le comparto a la gente que tenía un cáncer
y Dios me sanó del cáncer, ¿verdad? Eso va a impactarle a la persona. Y los magos también decían que hacían esos milagros, pero eran falsos. Pero Dios usa, ¿verdad?, ahora el mensaje, la enseñanza. O sea, Dios sabía cómo tenía que trabajar con Sergio Pablo. Era una persona inteligente. O sea, aunque era inteligente, había caído en esto, ¿no? Era inteligente en cuanto a que la persona era una persona que usaba mucho la lógica, la razón, trataba de encontrar el sentido. Y para él, la magia, la hechicería tenía sentido. Pero cuando escucha la enseñanza que Bernabé y Pablo le traen, él también ve que tiene más sentido que lo que le estaba enseñando para Jesús. Ajá. Será por eso que, bueno, él era una persona inteligente, por lo tanto, me imagino que era una persona que estudiaba, que leía, que hoy en la actualidad, como no se está leyendo, las personas no se están incluyendo, es que tenemos que llegar a ellos con nuestro testimonio, porque es la experiencia, lo que ellos quieren, porque en la actualidad sabemos que mucha gente no lee, no están interesados en tener conocimiento, sino más en las experiencias. Entonces en el día de hoy ha cambiado, o según la persona con la que estemos. Yo creo que estaría más en la segunda parte, ¿no? Porque a veces Pablo usó en el koinés, el griego, que usó un griego del guero, muy malo, del guero, lo que usan los muchachos así, WhatsApp, cosas así extrañas. Él usó un griego muy bajo, que era del populacho, de la gente pobre, baja, de los que eran ladrones, traficantes, podemos decir en el tiempo de hoy, gente bien pandilleros. Era el griego que muchas veces aparece en sus cartas y parece también el griego muy culto, pero muy pocas veces. Entonces posiblemente Pablo, como sabía que era una persona culta, era un gobernador, él realmente le lleva las enseñanzas al nivel que él quería escuchar. Entonces él, como dijimos en el seminario, él pudo ver cuál era su necesidad. ¿Cuál era la necesidad de él? Según nos dice Lucas. Conocimiento. Él es inteligente. Tú no puedes decirle, Cristo te ama. Eso no es una ofensa a su inteligencia. Estamos diciendo que no estamos hablando del mensaje, estamos hablando de la persona. ¿Usted entiende? Es un insulto a esa persona, lo que tú estás diciendo. Yo dice, esta persona no se da cuenta el nivel académico mío para hablarme esa tontería. Entonces la persona se va molesta y disgustada con esto. Usted tiene que estar, Pablo estaba preparado. Era una persona que estaba bien capacitada en el Antiguo Testamento, en las leyes. Usted nota, él sabía mucho de leyes romanas. Era una persona que sabía de filósofos, eso vamos a ver más adelante en Atenas. O sea, Pablo estaba bien preparado para hablar con cualquier persona que se encontrara en el camino. Y Bernabé también estaba preparado, igual que él. Por tanto, como si van a salir en un viaje misionero, donde usted se va a encontrar con todo tipo de personas, usted tiene que estar preparado, por lo menos conocer la cultura. O sea, cuando le habla a este hombre que razona, que hay que darle la lógica, tengo que entonces hablarle al nivel de él. Y ya entonces dice que creyó no por Pablo, sino porque el Espíritu Santo estaba trabajando en la vida de Sergio Pablo. ¿Ok? Pregunta que tengamos ahí. Esto nos ayuda mucho a nosotros a entender que para hablarle a la gente tenemos que primero saber cómo es esa persona. A todo el mundo no podemos decirle lo mismo. Por ejemplo, si usted es una persona que tiene su corazón, que nadie está quebrantado, ha sido pasando por un divorcio o está siendo abandonado, usted le dice, Cristo te ama, eso es la mejor medicina, porque usted conoció las circunstancias que está viviendo. Pero si la persona está muy bien con su pareja, está muy bien de salud, está muy bien de todo, usted dice, Cristo me ama, y dice, no, mi mujer, mi hijo, todo el mundo me ama, porque yo soy una persona que me doy a amar a la gente. ¿O no es así? Entonces usted erra en el blanco, porque no vio cuál era su necesidad. Entonces Pablo se relacionó con él, ¿verdad? Y dice, bueno, este hombre no tiene grandes problemas, pues entonces tengo que hablarle de la enseñanza del Evangelio, de Cristo, de lo que él hizo, y subírselo a los términos que él conoce. Y si no lo conoce, hay que simplificarle
entonces los términos que Pablo muy bien dominaba, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ok, eso fue algo que aprendimos en el seminario el viernes pasado. ¿Eh? Claro. Saber con quién estamos conversando. Ok, entonces pasamos ahí al versículo. Ya sabemos que Lucas hace un contraste entre estas dos, una mentira y una verdad, como la verdad, que es el Evangelio, convence a este hombre y quita totalmente de su vida toda la hechicería. O sea, hay una conversión. Cambia totalmente una mentira por una verdad. Y es obra del Espíritu Santo de Dios. Pastor, usted allí habla, al menos ahorita estuvimos escribiendo otra cosa. El testimonio más se basa en lo que el Espíritu Santo hace espiritualmente en mi vida que en la sanación. Ok, fui sanada de un cáncer, pero ¿qué es lo que Cristo ha hecho en mi vida? ¿Cuál es el cambio? ¿No? Exactamente. Tal vez el milagro puede ser como la introducción a la conversación. Yo estaba hablando con una persona que van a operarla dentro de poquito del corazón abierto. Algo así, usted puede usar como para introducir el tema, pero el milagro no cambia a nadie. El milagro no cambia ni transforma a nadie. Es el mensaje de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso no se puede quitar. Lo demás todo es adorno. Y Pablo, como conocedor de la cultura griega, él usaba la alegoría de los filósofos, o sea, adornaba el mensaje, dependiendo si la persona quien está hablando entiende el adorno del mensaje. Pero Pablo no ultrajaba el centro del mensaje. ¿Entiende? Usted puede adornar el mensaje porque así es la persona, pero usted no puede cambiar el mensaje. Exactamente. Cristo es el centro del mensaje. Ahora, las palabras que yo voy a usar, el contexto, el milagro, no el milagro, usar palabras grandes, chiquitas, como dicen los muchachos aquí, muy sofisticadas, no sofisticadas, eso depende si la persona entiende o no. Pero usted no puede sofisticar el mensaje hay que darlo claro y es el que cambia. Samuel. Pregunta, ¿se entiende como milagro lo que Pablo hace con Jesús o no? Puede ser para el punto de vista de él sí es un milagro. Porque ¿quién puede de pronto quitarle la vista a una persona y quedarse ciega y de pronto andar caminando por un mal que hizo, ¿no? Y en este caso se ve como que se estuviera interviniendo Dios en este asunto, ¿no? Porque Pablo lo confronta. Pablo eso, la palabra que usa Pablo que dice, y ahora la mano del Señor está contra ti. Ajá. Entonces, ¿puede eso usarse como un milagro? O sea, que Pablo... Ya, caemos en el mismo término las palabras. Desde el punto de vista no cristiano, es un milagro. Ellos ven todo lo que es sobrenatural, un milagro. ¿Verdad? Entonces, en el contexto que estamos hablando, en que él está llevando su viaje misionero en un mundo no cristiano, desde su punto de vista, Sergio Pablo lo veía como un milagro que él hacía constantemente, de parte de los dioses a los cuales que creían. Por tanto, él no le presta mucha atención a lo que él hace, en este caso que se queda ciego. Es un milagro en el sentido de que nadie tiene poder para quitarle la vista a otra persona, a menos que le introduzca un objeto en los ojos, ¿no? Lo que pasa es que como la gente ve el milagro como siempre cosas buenas, Claro. pero un milagro es algo que una persona no puede hacer. Claro, la cultura define un milagro como algo sobrenatural que ocurre o para bien o para mal. Para mal de la persona, pero para bien de alguien, ¿no? Pero aquí quien usa, quien hace uso de la palabra del Señor, que es Pablo. O sea, no es nadie más, no es Pablo quien dice. Claro. ¿Entiendes? Porque está actuando en contra de Dios, está interviniendo en la obra, está perjudicando la obra de Dios. Ajá. ¿Entiendes? Entonces cuando Pablo le dice a él, pues estás, ¿me entiendes? Lo deja ciego. Es un milagro. Es un milagro, entiendo yo. No es que, aunque uno sea sabio, sea un teólogo, tiene que haber el milagro, porque la mano del Señor está interviniendo. Él no lo deja ciego permanentemente. Si hermano creo, él dice por algún tiempo, y no sé cuánto es algún tiempo, no sé si Sí, no sabemos. 3 meses, 4 meses, Es un milagro. Pero sí, es un milagro. es un milagro. Un milagro. Lo que él nos asombra porque él hacía milagros, entre comillas. ¿Verdad? Porque por la gente creía en la hechicería, ¿no?
porque hacían cosas sobrenaturales que eran milagros que no podían hacer los seres humanos, y ellos los atribuían a la hechicería o a los dioses a los cuales ellos adoraban. O sea, él estaba acostumbrado supuestamente a ver los engaños milagrosos que él hacía, que sabemos que no era la intervención de Dios a través de Elimas o de Jesús como se le conocía. O sea, Dios es el que tiene que intervenir en la vida de este hombre, quitarle la vista, por eso es un milagro, pero él no se asombra del milagro porque él pensó que era una cosa más que ocurría, pero sí lo que lo transformó a él no es lo que él vio sobrenatural, sino el mensaje. Es lo que quería hacer el énfasis. El mensaje, ¿verdad?, es el que hay que compartir. Porque el milagro no trae conversiones. ¿Ok? Es muestra de que Dios está presente, pero que hay que proclamar el mensaje, que es el que cambia. ¿O no estamos de acuerdo de que es el mensaje? El mensaje es el evangelio el que tiene poder, no dice los milagros, los prodigios, ¿verdad? Era muestra de la presencia de Dios, del trabajo de Dios, de llamar la atención de Dios, pero hace falta que vaya el mensaje. El mensaje tiene que estar, es que por el mensaje que viene la fe, o Dios regala la fe. Ok, seguimos entonces, dice el versículo 13, bueno, vamos a leer aquí un momentito el bosquejo. Dice acá, Elimas estaba tratando de desviar a Sergio Pablo de la fe, mientras la predicación del evangelio le llama la atención. Elimas hacía lo posible por oponerse a los misioneros. El mago se daba cuenta de que si Sergio Pablo abrazaba el cristianismo, sus servicios dejarían de ser necesarios. Y eso significaba que terminaba la fuente de ingresos, ¿verdad? Ya este hombre no le iba a pagar más por la hechicería o los trabajos milagrosos que supuestamente él hacía. Y ese también era uno de los asuntos de ese tiempo, ¿verdad? No era tanto el evangelio en sí, o sea, lo que dijeran ellos, sino el cambio que traía el evangelio a la vida de la gente, lo que les molestaba. Porque ellos escuchaban muchas enseñanzas muy profundas, con mucha lógica, con mucha filosofía, pero no pasaba nada. Las personas seguían creyendo lo mismo, seguían siguiendo su estilo de vida, tal vez se adaptaban a las nuevas enseñanzas, a ese estilo de vida, a esas nuevas enseñanzas. Pero en el caso de estas enseñanzas que traían los misioneros, no solamente eran enseñanzas, conocimientos, sino que cambiaban. Y cuando cambiaba, perdían ellos el negocio, perdían la clientela. Así que fíjense que a ellos no les interesaba tanto el que la persona cambiara, sino perder la fuente de ingresos. Por eso aquí en los Estados Unidos, al gobierno, eso es mentira. A ellos no les interesa que se eliminen las mujeres solteras. No, a ellos les interesa que haya más mujeres solteras. A ellos no les interesa que se acaben las drogas, sino que hagan más adictos a las drogas. No les interesa que se acabe el alcohol, quieren más personas adictas al alcohol. No destruyen la pornografía porque a ellos les conviene más la pornografía, porque todo eso produce mucho dinero. ¿Ve? Entonces usted, para poner cualquier negocio, usted tiene muchas facilidades, hasta del gobierno, que le da dinero a estas pequeñas empresas corruptas para que pongan sus negocios. Pero no existe con la iglesia. Y estábamos de acuerdo que no den dinero, pero que faciliten los permisos para establecer iglesias. ¿Pero por qué? Porque una iglesia es un grupo de personas que su propósito, según ellos, es cambiarle la vida a la gente y abandonen ese estilo de vida que produce mucho dinero, y ellos entonces dicen, no, esta gente no nos conviene en la ciudad. ¿Me entiendes? Entonces el país está organizado para que la producción siga en progreso y las iglesias sigan menguando y cerrándose por la falta de finanzas, porque ellos van cerrando por todos los lados para que los grupos, si se eliminan esos grupos, ya es un grupo menos de influencia muy directa a una cultura que ambiciona la fuente de ingresos de toda la comunidad. O sea que el caso aquí es que al gobierno no le interesa que moralmente la iglesia levante al pueblo con la gente, sino es la ganancia monetaria. Monetaria, exactamente. Eso no cabe duda. Eso no cabe duda. Y es lo que pasaba desde el tiempo de Pablo también, ¿verdad? A ellos no les interesaba. Cada vez que veían que alguien abandonaba su fuente de ingresos por la conversión, ellos protestaban contra los misioneros.
Ahora, no hubieran protestado si la persona hubiera abrazado esas nuevas enseñanzas y hubiera seguido haciendo lo mismo, o hubiera adaptado a ese estilo de vida antiguo, esas nuevas enseñanzas muy buenas, de un Dios muy bueno, etcétera, etcétera, pues no había ningún problema con el mensaje. Inclusive cuando estuviste en The Village, que es el programa que ellos tienen el gobierno. Oh, eso fue también la experiencia, ¿no? Para drogadictos, ¿no? Para adicciones. No te dejaban hablar de Cristo No. a ninguno de los que estaban allí. O sea, ellos saben que lo único que puede cambiar la vida de un ser humano es Cristo. Pero no te Pero dejan. no permiten eso porque esa gente vuelve a recaer, vuelven a recaer. Claro, y el programa sigue rodando con dinero del gobierno. Y todo el mundo sigue ganando esas sumas grandísimas, y con todos esos beneficios de seguro, etcétera, etcétera. Y todo es un engranaje. Y así el gobierno nos da para poner más empleados y mantener. Si no hay adictos, no hay programa. Si no hay programa, todo el mundo para la calle. Entonces no hay, lo que hay que darle no darle consejería, más o menos mantenerlos ahí, ponerle sus peliculitas y escucharles a ellos decir que, mira, mi Dios es el reloj ese. De ahora en adelante yo voy a mira para ese reloj y pídele serenidad y pídele confianza, porque como no eres tú, Él te va a ayudar. Y ya, el reloj es mi Dios. Y comienza por ahí a decirte, mira, tengo un Dios que va conmigo todo el tiempo. ¿Y dónde está? Ah, míralo aquí, ahí en la pared, de acá. Y mentira, el reloj es un reloj, no es el Dios de ellos, y no los cambian. Y vuelven a tener 8, había unos que tenían 8, 10, ya unos se lo sabían de memoria, entraban y se sentaban ahí yo sé lo que usted está hablando. Ah, sí, me dice, mira, te voy a citar, se sabían el libro azul de Alcohólicos Anónimos de memoria, porque ahí iban por 8 o 9 programas, y eso es lo que se le da a Alcohólicos Anónimos, que es un programa gnóstico, ya ahí te lo sabe ya todo. No, si sabe qué cosas son los gnósticos, ¿no? Ya se da cuenta, es un programa gnóstico, no es cristiano. No va a haber cambio, pero hace falta la fuente de ingreso. Y el mensaje de los gnósticos es muy bonito y ya se adapta a cualquier religión. Ok, entonces aquí nos quedamos, ¿verdad? Se nos fue el tiempo, unos 2 o 3 minuticos, nos vamos a quedar entonces en la